La naturaleza exacta del caos es imposible de conocer. Se acumula en las sombras de todo guerrero impulsivo, creyente desilusionado y noble decadente, hecha en realidad de los muchos pecados de los mortales. Los poderes ruinosos existen en un espejo oscuro de la realidad, un reino escabroso desde donde influyen en los mortales, prometiéndoles con susurros un poder inimaginable. Aunque nadie ha visto el auténtico rostro de los dioses del caos sin sumirse en la locura, se conoce la existencia de 5 dioses principales: Corne, Thench, Nurgle, Slanesh y la Gran Rata Cornuda. La expansión industrial es terreno fecundo para los rumores acerca de la existencia de otros poderes entre devotos enajenados. Belacor y Archaon, ambos campeones de los dioses oscuros, prosiguen su guerra imparable para ganar ventaja y atraen a miles de sectarios a su causa, mientras Hasud se refuerza en la sombra. No hay nadie inmune a las tentaciones del panteón oscuro. Sus seguidores incluyen, entre otros, tribus, órdenes de caballeros descastados y cábalas hechiceras. Estos grupos a menudo se consagran a un dios específico dependiendo de las recompensas que deseen, pero siempre pagando un altísimo precio. Van acompañados de hombres bestia y huestes de demonios germinados de la propia esencia de su dios. Es casi imposible destruir a los daemonios. Cuando se mata a uno, este simplemente regresa al reino del caos, donde su creador lo engendra de nuevo. La Gran Rata Cornuda prefiere servidores múridos, la especie de roedores llamados Skaven, odiosos hombres rata, que acechan bajo tierra en número casi infinito y salen a la superficie para arrasar con la civilización y aniquilar todo ser vivo. Los Skaven son los responsables de la Hora de la Ruina, la cual ha dañado incontables regiones y ha atraído adoradores del caos de todo pelaje. Miles de ellos han aprovechado el cataclismo para mancillar tierras y naciones a una escala inaudita desde el Siglo Rojo al inicio de la Era del Caos. El primero de todos los campeones del caos es Archaon el Elegido. A pesar de ser mortal, es más viejo que los mismos reinos, pues ha alargado su vida con magia negra. Archaon es un estratega tan brillante que es el favorito de todos los poderes ruinosos, lo que le ha granjeado el epíteto de El Elegido. Archaon destruyó el mundo pretérito, lo que le supuso la gloria de millones de muertes y la enemistad eterna de Sigmar. Su montura, Dorgar, corcel del Apocalipsis, porta la esencia de 3 grandes daemonios que devoró para absorber su fuerza. Archaon fue fundamental en el ascenso de la Gran Rata Cornuda. Ambos pensaban que podían manipular al otro, pero Archaon sabe que de la deidad Skaven solo se puede esperar una única cosa: que cause una anarquía desestabilizadora. El Elegido odia a los dioses, por lo que esta traición quizá por fin le permita aplastar al panteón del caos. Los adoradores de Corne profieren su nombre cuando decapitan a miles de víctimas y llenan ríos enteros de sangre. El Señor de la Rabia es el más violento de los poderes ruinosos, pues encarna los horrores de la guerra, la sangría y el asesinato. Sus seguidores cometen carnicerías infinitas para granjearse su favor. Los más famosos de todos han llegado a construir pirámides gigantescas de cráneos, masacrando asentamientos enteros en una sola noche y transformando la tierra con la sangre derramada. Muchos de los seguidores de Corne son tribus salvajes que lucharon por sobrevivir durante la Era del Caos y sucumbieron a la influencia del dios de la sangre. No obstante, también atrae a quienes han dedicado la vida al arte del asesinato, incluidos jóvenes y ambiciosos señores de la guerra y asesinos. Muchos guerreros no se dan cuenta de que están en la senda del dios de la sangre hasta que ya es demasiado tarde, pues lo que empieza como una simple súplica para conseguir poder acaba en una matanza sin cuartel. Percibir los reinos con una ínfima fracción de la visión poliédrica de Thench basta para caer en la locura, pues el telar del destino es incomprensible e inconstante.
Pocas cosas le gustan más a Zench que tirar de las hebras del destino y alterar el statu quo, y por eso a menudo se le llama el que cambia las cosas o el señor del flujo. Rebeldes y eruditos, magos y mutantes, muchos de los cuales se benefician de dones arcanos, susurran su nombre, pues la magia es la fuerza del cambio más poderosa del cosmos. Sus huestes arcanitas hacen arder los reinos con la llama bruja mutadora, aprovechando su ventaja clarividente para confundir al enemigo. Entre los muchos conocimientos de Zench hay hechizos capaces de resquebrajar la realidad en 1000 fragmentos. El dios del cambio es tan impredecible que incluso sus peones más apreciados a menudo son ajenos a sus motivos, encargados de ejecutar acciones cuyo resultado solo será patente cientos de años después. Allí donde hay vida abundante debe haber una cantidad equivalente de decadencia. Ese es el mantra de Nurgle, el señor de la entropía y la enfermedad, que se deleita corrompiendo los lugares más frondosos y fértiles. Nurgle se alimenta de la desesperación causada por sus muchas enfermedades, esperando pacientemente a que los mortales se entreguen a su culto y le supliquen que alivie su padecimiento, por lo que sus seguidores lo llaman el abuelo, el padre plaga e incluso Papa Nurgle. A cambio de su lealtad, Nurgle les permite convertirse en focos de contagio de sus propias enfermedades experimentales, aunque muchos no entienden que fue él quien los sumió en la desesperanza. Su agonía da lugar a la alegría, incluso cuando los síntomas empiezan a fagocitarles el cuerpo. Les salen sarpullidos llenos de pus y les explotan las entrañas, mientras que sus descarados nurgletes anidan entre los pliegues de grasa rancia. Da igual, rodeadas de moscas y hediendo a putrefacción, las alegres huestes de Nurgle llevan sus dones a todos los reinos. Slanesh, el patrón de juerguistas, adictos y artistas torturados, es en realidad un ser de exceso y depravación. Anida a los mortales a entregarse a sus obsesiones, ya sean la comida y el vino, o la corrupción moral de las torturas sádicas. Este dios andrógino a menudo es conocido como el Príncipe Oscuro, pues, aunque es el más joven de todos los poderes ruinosos, posee el potencial para superarlos a todos. Al fin y al cabo, todos tienen una obsesión propia. Los siervos de Slanesh fueron los artífices de Lokar-Dara, la cataclísmica caída de los Aelfo-Gisianos. Sus daemonios se colaron por las fisuras en la realidad al principio de la Era del Caos, atraídos a la decadencia de los Luminet como brillofatas a la luz. Pero ahora Slanesh está atrapado en Urgis, el subreino penumbral, en una prisión que los dioses elfos crearon para él. Aunque su influencia directa sobre los mortales es limitada, sigue absorbiendo poder gracias a los actos atroces de sus seguidores, preparándose para el día en que por fin pueda escapar. Incluso ahora, tanto mortales adictos al placer como daemonios merodean por los reinos gritando su nombre, tentando a sus víctimas. En su día, la deidad de los Skaven existía solo a la sombra de los demás dioses del caos. No obstante, después de que tañera la hora de la ruina, el dios de la ruina, la hambruna y la ambición oscura demostró su auténtica fuerza. Sus ardides corrompieron las líneas ley de los reinos con piedra bruja maligna, y ahora las fuerzas del caos ven que su poder se expande con cada cataclismo que asuela a las fuerzas del orden. Los nauseabundos vástagos rátidos de la gran rata cornuda emergen del subsuelo en números inconmensurables, causando hambrunas en tierras fértiles, deshaciendo el progreso de los pueblos de Sigmar y mancillando sus ruinas. Solo cuando los reinos mortales sean un páramo y sus rátidos se alcen victoriosos sobre una pila de roña, se dará este dios por satisfecho. Aunque los demás poderes ruinosos ganan devotos día tras día, ni siquiera ellos están a salvo de los designios de la gran rata cornuda. El dios de los traicioneros Skaven no ha olvidado los insultos que le dedicó a Archaon, y un día se rebelará también contra el resto del panteón oscuro.
Los Skaven han construido sus madrigueras y se han multiplicado a lo largo y ancho de los reinos mortales durante miles de años, enquistados en la grieta de la realidad. Al Skaven, taimado y megalómano, le mueve solo su propio interés. A pesar de viajar en grandes colonias, no tiene problema en traicionar a sus congéneres a cambio de poder o fortuna. Cada Skaven cree que se merece liderar a los demás, y cuanto más poder acumula, más se expone a ser asesinado o traicionado por los otros. Como resultado, la cultura Skaven pende de un hilo de paranoia constante, embustes y baladronadas, donde adular al superior y machacar al subordinado están a la orden del día. A pesar de su afición a sabotearse mutuamente, los Skaven son más fuertes cuando se unen. Los 6 grandes clanes dominan gran parte de la sociedad de Skaven. Cada uno tiene representación propia en el Consejo de los 13, una asamblea de los 12 señores de la podredumbre más poderosos y un asiento vacío, reservado simbólicamente para su deidad, la Gran Rata Cornuda. Con una sola orden suya, sus ratas han masacrado ciudades enteras en una única noche. Los clanes Skryre disfrutan creando estrambóticos inventos de piedra bruja, mientras que los Moulder utilizan el precioso mineral para crear mutantes monstruosos. Los clanes Essin operan desde las sombras y asesinan tanto a enemigos como a Skaven que han mostrado quizá demasiada ambición. Los devotos a los Pestilent superan al enemigo con plagas, mientras que los Verminus se bastan con la aplastante superioridad numérica. Los profetas chiflados del clan maestro son pocos, pero son ellos quienes dirigen a los Skaven por la senda de la victoria. Aunque los Skaven más poderosos sí se imponen en la jerarquía, también suelen ser víctimas de los asesinos a sueldo. El único ser que puede de verdad gobernar a los Skaven, el parangón de todas sus peores costumbres, es la Gran Rata Cornuda. Antes era solo una deidad menor del Panteón Oscuro, pero el auténtico alcance de su influencia corruptora ha quedado patente ahora que incontables Skaven emergen en los reinos como un chillón maremoto peludo. El poder de la Gran Rata Cornuda ha maravillado a muchos chamanes y sacerdotes oscuros, por lo que sigue amasando cada vez más seguidores. Además, ahora que sus vástagos ya no necesitan ocultarse, pueden consumir sin reparo la vida y los recursos de las tierras que pisan. El ascenso meteórico de la influencia Skaven lleva mucho tiempo gestándose. Tras corromper nexos arcanos en todos los reinos mediante piedra bruja, lo que causó un cataclismo que engulló gran parte del este de Gran Erial y dividió muchas otras naciones, los Skaven ya no se contentaban con vivir a la sombra. Hacer realidad la hora de la ruina es su mayor éxito, y desde que se tañeron las primeras campanas de alerta en las ciudades de Sigmar, los Rátidos han emergido por millones. Son una raza cruel, egoísta en extremo y capaz de matar a sus enemigos con dientes y garras, de usarlos para practicar el tiro al blanco con sus misiles explosivos, o peor, de secuestrarlos para usarlos como conejillos de indias. Quienes padecen este último destino acaban sufriendo una muerte especialmente macabra, ya sea cosidos en una almazuela de ratimutantes o despedazados y convertidos en ingredientes de armas biológicas varias. A medida que los Skaven se extienden por todos los reinos salvo Azir, diezmando recursos naturales y devorando ciudades enteras en las grandes fisuras de sus madrigueras, llevan consigo un sentimiento generalizado de terror que intensifica día a día el poder de todo el panteón del caos. La piedra del reino es una sustancia arcana hecha con la magia condensada de los reinos mortales, aunque cada reino produce un tipo propio. Plagápolis, el subreino de la Rata Cornuda, también posee la suya, conocida como piedra bruja. Es un mineral explosivo, muy volátil y de gran poder corruptor. La piedra bruja imbuye a criaturas e ingenios de un gran poder, pero también los sume en una inestabilidad de idéntica potencia. Obviamente, a los Skaven poco les importa, pues usan la piedra bruja en grandes cantidades para sus experimentos y hechizos. Los poderosos Skaven que blanden la magia bruja son los videntes grises, que gozan de una enorme influencia en sus clanes.
Desde las fortalezas oscuras, llanuras inhóspitas, montañas yermas y tierras enfermizas que llaman su hogar, marchan los esclavos de la oscuridad. Aunque muchos son mortales al igual que los sujetos del dios rey, sus almas están empapadas en la bilis de la vileza. Los lideran crueles señores del caos y hechiceros que han cimentado su poder mediante matanza y aberraciones. Desde los guerreros Pacto Oscuro, acabados de ungir hasta la centenaria Guardia de Varan, los adoradores del caos desean destruir el panteón del orden y abrir el camino para sus propios señores. Solo entonces se habrán vengado del falso dios que los abandonó. Muchos creen que la era del caos empezó con la humillación de Sigmar a manos de Archaon, el legendario avatar de caos ungido por los 4 originales dioses oscuros. Sigmar, obligado a sellar las puertas de Azyr, se llevó a tanta gente como le fue posible, pero en los reinos mortales, miles de tribus, ciudades e incluso reinos quedaron abandonados a su suerte ante los poderes ruinosos. Algunos perecieron entre súplicas de auxilio a su dios rey ausente, pero muchos más se vieron obligados a someterse a sus nuevos señores para sobrevivir, entregándoles a cambio lo que el caos más anhela, sus almas. Aunque no murieron, la influencia insidiosa de la corrupción los distorsionó para toda la eternidad. Algunos se entregaron a impíos rituales violentos y otros se transformaron en mutantes al servicio de los dioses oscuros. Vengan de donde vengan, los soldados del caos a menudo empiezan como miembros de los Pacto Oscuro, tribus juradas al servicio de sus deidades elegidas. Todos recorren el sendero a la gloria con el objetivo de ganarse el favor de sus malvados señores y recibir sus recompensas. Los más legendarios se convierten en guerreros del caos, hechiceros del caos o caudillos Pacto Oscuro. Algunos incluso llegan a ser príncipes daemonios que abandonan su mortalidad y se transforman en abominaciones monstruosas. Aunque es muy infrecuente, el sendero a la gloria sigue atrayendo a miles de aspirantes por la recompensa prometida. No obstante, la mayoría de quienes se aventuran por él fracasan estrepitosamente. De ellos, los más afortunados mueren en una batalla, pero los más débiles acaban convertidos en bestias inmundas. Las fuerzas del caos siempre han sido, por naturaleza, turbulentas. Cuando la era del caos alcanzó su clímax y sus enemigos se rindieron o huyeron, las tribus ruinosas se tornaron unas contra otras en búsqueda del favor divino, pues en el sendero a la gloria no hay amigos ni aliados. A Archaon y Be'lakor, los campeones del caos más conocidos, los une una rivalidad particularmente enconada. Que Archaon ahora mismo goce del favor de los 4 dioses oscuros principales enfurece al primer príncipe daemónico. Por tanto, Be'lakor ha creado su propio ejército tras reclutar en secreto entre las filas de Archaon. Aunque sin duda se está gestando un enfrentamiento cataclísmico entre ambos, Archaon no espera de brazos cruzados. Fue él quien conspiró con los Skaven para incrementar sus actividades corruptoras con los nexos de magia arcana y que causaron la Hora de la Ruina. Ahora que las civilizaciones de Sigmar están derrumbándose, tanto Archaon como Be'lakor han pasado a la acción, enviando a sus ejércitos para alzarse con el dominio total de todos los reinos y de su rival. Por supuesto, este conflicto nacido de las bajas pasiones es exactamente el gran juego que al panteón divino tanto le entretiene. Como tantos otros, todo cuanto Gunnar Bran quería era mantener a su tribu sana y salva. Las gentes axianas bajo su protección incluyen a su propia familia, de la que él es patriarca y protector. Mas el cruel destino se interpuso y desde entonces Bran se ha visto obligado a usar medios cada vez más oscuros para sobrevivir en un reino asolado por los ardides de los dioses oscuros. Su hija Sigrid, el chamán de la tribu Broken Nadja y sus consejeros Tanari y Dendrel viajan junto a él con la esperanza de unir a todas las tribus Pacto Oscuro del Gran Erial. Ha recibido bendiciones en el sendero a la gloria, pero es muy consciente del precio, pues su propio hermano Horbak se adentró demasiado en las dádivas que los dioses oscuros ofrecen a los desesperados.
En los campos de batalla teñidos se alzan los estandartes broncíneos de Corne, dios de la sangre y señor de la rabia. Sus huestes carmesíes valoran la muerte y la violencia por encima de todo, masacrando a quien se interpone en su camino. Con la incipiente llegada de la segunda era del caos, más y más mortales desesperados se unen a los rangos de Corne para sobrevivir, pues matar es sencillo. No obstante, lo que al principio era un mero fin para seguir con vida, no tarda en convertirse en algo mucho peor. Entre quienes ofrecen a Corne los gritos de los moribundos, la masacre es la clave para sobrevivir. Señores de la guerra y caudillos consiguen su poder tras teñir la tierra de vermellón y acumular tributos macabros, pero no todos los elegidos de Corne son guerreros. Los seguidores de su credo se han infiltrado en las ciudades de Sigmar, entre ellos asesinos excelsos y sacerdotes matarifes. Los devotos más bestiales del dios de la sangre lo reverencian como depredador alfa, mientras que otros forjan armas daemónicas en su nombre, pero todos están obsesionados con la muerte y dedican sus vidas al asesinato. Lo cierto es que mientras haya cráneos y cadáveres, a Corne le da igual cómo se consigan. La única arma que aborrece es la hechicería, pues, aunque él concede milagros a quienes se los ganan, usar magia es la antítesis de la fuerza y el esfuerzo que el dios de la sangre valora. La guerra arrecia ahora como nunca y el poder de Corne está al alza. Hay quien dice que es el más peligroso de los dioses del caos, pues en época de conflicto sus susurros vengativos son imposibles de ignorar, incluso entre los héroes más nobles. Durante la era del caos, los filos de Corne conquistaron gran parte del Granerial, pues sus volubles ciudadanos eran presa fácil para las tentaciones del Señor de la Rabia. Aún hoy hay grandes extensiones de la región que siguen corruptas, e incluso desde las torres de Hammer Halaxa se pueden apreciar ciudadelas en ruinas. La marea sangrienta, la mayor de todas las huestes sangrejuradas, continúa lanzándose contra las murallas de Hammerhall con fervor enloquecido, incluso mientras los adoradores de Corne siembran la muerte en las fronteras del atribulado imperio sigmarita. Otras hordas de guerra infames, como los homicidas de los desollados y la tribu cráneo daemónico coleccionista de trofeos, han producido guerreros de violencia legendaria que se han ganado un pedazo ínfimo del favor de Corne. Su sangriento señor a menudo les prolonga la vida para que sigan matando y masacrando durante siglos, pero sus acciones no son erráticas. Su profunda experiencia en el arte de la muerte los ha convertido en individuos letalmente carismáticos e instintivos, y los más sobresalientes de entre ellos han conseguido ser señores de Corne. Convertidos en campeones, inevitablemente toman el poder por la fuerza y se les concede una bendición, ya sea una habilidad o una criatura daemónica como montura. Cada uno de los daemonios de Corne, seres de fuerza sobrenatural que blanden armas infernales, están imbuidos con la furia de su señor. A primera vista parecen los más disciplinados de todos los siervos de Corne, pero una vez fluye la sangre, enloquecen. Los daemonios mayores del dios, denominados devoradores de almas, llevan su ira al extremo. Son colosos de alas de murciélago sumidos en un estado constante de pura ira, la encarnación de la guerra en su forma más salvaje. A pesar de su envergadura y musculatura, son enormemente ágiles gracias a sus alas. Su presencia es tan apabullante que incluso el alma más estoica queda reducida a sollozos y líneas de batalla enteras se derrumban. Con la llegada de la hora de la ruina, estos colosos vermellón se han avistado liderando a las legiones de sangre y masacrando a los ejércitos dispersos que siguen intentando regresar a la civilización. Los expertos en daemonología creen que el territorio de Corne es el más extenso del Reino del Caos. Conocido como las Tierras del Cráneo, es un páramo de cielos carmesíes donde los ejércitos se enfrentan en una batalla infinita y hay montañas de reliquias saqueadas en guerras pasadas. En su centro se alza la ciudadela de bronce, sin duda la fortaleza más temible que existe. A lo largo de sus infinitas murallas, que chorrean sangre, hay cadáveres empalados, y de las troneras
sobresalen cañones de faz daemónica. En su interior están los pozos de combate donde los elegidos de Khorne practican sus movimientos, las forjas donde se crean sus armas y los campos de reclutamiento donde sus legiones de sangre se reúnen. En el centro de la ciudadela de bronce se alza el trono de cráneos. En su extremo superior se sienta Khorne, poseído por la ira mientras observa los conflictos que arrecian en el cosmos. A su lado descansa su gran espada doble, su arma favorita, de la que se dice que su filo podría partir la propia existencia en dos, aunque si lo hiciera, el Señor de la Rabia se privaría de todas las futuras matanzas. Los discípulos de Thench toman con alegría las hebras del destino, las deshilachan y las vuelven a tejer de mil maneras distintas hasta convertir la realidad en puro caos. Desde el rebelde más humilde hasta el erudito más avezado, quienes adoran al dios del cambio, desean cambiar el curso del destino para beneficiarse. Los devotos de Thench prefieren establecerse en las civilizaciones de Sigmar, donde atraen a nuevos acólitos disfrazados de organizaciones arcanas o academias. Conspiran y maquinan durante décadas, incluso siglos, para hacer realidad sus planes, y para cuando sus enemigos se dan cuenta, suele ser demasiado tarde. La magia de Thench ha tocado a todos sus seguidores, ya sean mortales o daemonios, por lo que las huestes del dios resplandecen con tonos rosas y azules. Un ademán de un báculo o un cántico arcano bastan para que sus enemigos ardan o se transformen en una masa amorfa de carne. Es, precisamente, la hechicería lo que permite a los fieles de Thench esconderse en las ciudades y manipular cuanto acontece en ellas a gusto de su dios. Desde el interior de su laberinto de cristal, el arquitecto del destino vigila el trenzar y destrenzar de las hebras y puntea los hilos de la causalidad, cambiando cada resultado posible en los reinos hasta dar con el que más le beneficie. No obstante, nadie sabe cuál es su auténtico objetivo. Muchos creen que sencillamente no tiene uno, sino que más bien le gusta sumir los reinos en un estado de anarquía total. De hecho, ha participado en casi todos los acontecimientos cataclísmicos que han sacudido los reinos mortales, ya sea influyendo sobre el curso del necroseísmo o diseminando conocimientos acerca de los puntos de nexo entre los Skaven. Muchos de los acólitos de Thench consideran las tierras anatema una bendición de su dios, pues al fin y al cabo nadie más podría haber orquestado un apocalipsis desde las sombras. Cientos de cultos arcanitas han aflorado y tomado el control de asentamientos, donde han esclavizado o sacrificado a su población. Con el corte de comunicación entre muchos bastiones sigmaritas y sus ciudades, Thench aprovecha toda oportunidad para deformar a sus residentes a su propia imagen y semejanza, o reducirlos a la locura. Cada mente alterada es otra victoria del gran juego. Aunque invocar a demonios es más fácil para los agentes arcanos del gran conspirador que para los de otras deidades, su naturaleza caprichosa los hace más difíciles de controlar. A partir de fragmentos de la propia esencia de Thench, se engendran un incontable número de horrores, seres sobrenaturales que se dividen en dos con cada golpe recibido, multiplicándose hasta que al final quedan reducidos a pilas incandescentes de azufre vivo que prenden fuego al exhausto ejército enemigo. Es un poder arcano que se magnifica exponencialmente a manos de los señores del cambio, los servidores daemónicos más poderosos de Thench. Cada uno posee el poder mágico de un aquelarre de hechiceros ancianos y es capaz de transformar a sus oponentes en hogueras de fuego brujo o cambiar las leyes de la realidad para eliminarlos de la realidad. A medida que la civilización sigue desintegrándose en los reinos, estos daemonios maníacos se alzan en cada esquina oscura y cada culto clandestino para atiborrarse de la cordura de los mortales. Ni siquiera los demás ejércitos del caos están libres, pues el caos de Thench es generoso y jamás discrimina. El dominio de Thench es una fortaleza ignota que se extiende por el reino del caos. Está construida con un cristal en perpetua transformación, y se dice que contiene un número infinito de pasajes que transportan a quien los cruzan al azar a través del tiempo y el espacio. Solo Thench comprende la majestuosidad de su palacio.
El laberinto de cristal también conecta a las torres de plata, fortalezas sobrenaturales donde moran los invocadores lívidos, los daemonios favoritos del dios. Estos bastiones móviles a menudo se relacionan con portales corruptos, lo que permite a sus habitantes atacar los reinos o secuestrar a viajeros incautos. Los agusanados de Nurgle avanzan sin prisa pero sin pausa, como las plagas que propagan. De carácter plácido, se contentan con esperar pacientemente a que sus enfermedades se enquisten en una población antes de cosechar la desesperación de sus habitantes moribundos. Solo atacan cuando el señor de las plagas se ha embebido de la desesperanza mortal, pues Nurgle trae desazón y alivio a partes iguales, ya que ofrece a los enfermos descanso eterno de sus aflicciones, que él mismo les infligió, a cambio de convertirse en vectores de otras aún peores. El ascenso del caos ha aislado de sus ciudades a un creciente número de bastiones. Nurgle ofrece con generosidad sus bendiciones tóxicas a las almas desesperadas que los habitan. La mera presencia de los ejércitos de Nurgle basta para sumir a batallones enteros en la angustia. Las fuerzas del padre de plaga están hinchadas por sus dolencias, atrapadas para siempre en un ciclo enfermizo sin llegar jamás a morir definitivamente. Aunque sus cuerpos sirven como fértiles campos de cría para los muchos patógenos del padre de plaga, los soldados apenas son más que cadáveres animados. Cada uno de los devotos de Nurgle está cubierto de llagas purulentas, heridas infectadas y ampollas. Supura pus por todos sus orificios y marcha rodeado de fétidas nubes de moscas. Aún así, y a pesar de su horrible estado, los mortales y daemonios que integran las huestes combaten con una enorme sonrisa, haciendo gala de un impecable humor negro mientras destripan a sus oponentes. Se refieren a su dios con apelativos cariñosos como abuelo, gran padre e incluso papá Nurgle, y el padre de plaga a su vez los riega de amor infectándolos con nuevas enfermedades que incubar. Alrededor de la gran inmundicia corretean hordas de nurgletes, diminutos diablillos granujas que usan la carne pútrida de su colosal señor como nido y que entre gorgoritos y rimas bobas celebran con jovialidad la derrota de sus enemigos. No obstante, no todos los seguidores de Nurgle son la alegría de la huerta envenenada. Hay acechadores, cosechadores y portadores de la muerte, como los encapuchados heraldos de la putrefacción, cuyo semblante adusto va acompañado de portentos y rituales que propagan enfermedades físicas y mentales. Aunque las fuerzas de Nurgle están presentes en cualquier reino habitado por seres vivos, Ghyran es el putrefacto objeto de deseo de Nurgle. Su jardín es un reflejo oscuro de su reino, así que el dios de la plaga intenta someter a Ghyran e incorporarlo a su tóxico vergel una y otra vez, ya que está obsesionado con la naturaleza cíclica del reino de Jade. Desde que la era del caos oscureciera los reinos mortales, Nurgle ha librado una guerra a paso glacial en la que ha obligado a Alarielle y a sus vástagos Sylvaneth a ceder centímetro tras centímetro de sus dominios. Sus bandas de plagabundos han transformado fértiles pastos en lodazales abyectos que se han extendido por gran parte de la franja siempre verde, la cual ha quedado diezmada tras siglos de acoso tóxico. Nurgle sabe que, igual que la podredumbre es lenta pero inexorable y acaba siempre por llegar, la derrota de la Reina Eterna es inevitable. Es más, la interferencia de los clanes Pestilent de los Skaven ha acelerado el proceso. Eso sí, las fuerzas de Nurgle apenas lo toleran, pues el deseo de los rátidos de consumirlo todo es incompatible con la pasión de Nurgle por el renacimiento y la fecundidad, en todo su macabro esplendor. Los dominios de Nurgle en el Reino del Caos son su jardín, cuyo bucólico nombre oculta la espeluznante realidad de cuanto allí acontece. Árboles cubiertos de lombrices brotan de cadáveres reventados y ríos de pus serpentean entre los prados de briznas de carne. Las enfermedades allí cultivadas son tan potentes que la mayoría de los intrusos muere al instante. Nurgle vive en su jardín. Es una masa colosal que parece cernirse sobre sus tierras esté donde esté. En su vergel,
macera en el caldero nuevas enfermedades para que sus siervos las propaguen. A primera vista, los desfiles de Slanesh son sobrecogedores. Bailarines de todo aspecto avanzan con florituras, engalanados con alhajas y velos de satén. Hay banquetes móviles y carrozas armadas que van hasta los topes de viandas y vinos exóticos. En los palanquines se recuestan siluetas anónimas y en el aire flota la melodía del arpa. Quienes acuden a contemplarlos, atraídos por tanta suntuosidad, se dan cuenta demasiado tarde de la trampa. Se han convertido en el nuevo juguete de los edonitas de Slanesh, los seguidores del Príncipe Oscuro. A pesar de llevar siglos encarcelado, la esencia seductora del dios encarcelado se extiende por las tierras cada vez con más potencia. Aunque los demás dioses lo consideran una deidad caída, Slanesh sigue controlando las bajas pasiones, tanto como cualquier otro dios, quizá incluso más, pues los mortales caen en su sed dorada con extrema facilidad. Suyos son la obsesión y el exceso en todas sus formas, desde el vagabundo que sueña con un banquete infinito hasta un noble con aire de grandeza. Slanesh se cuela en los sueños de sus seguidores desde su prisión crepuscular en Ulgis. Está reconstruyendo su influencia pedazo a pedazo, deshaciendo las cadenas que lo aprisionan y reemplazándolas por ilusiones. Los elegidos mortales de Slanesh, los sibaritas, moran sobre todo en His y Ulgu, los reinos gemelos de la luz y la sombra. Sus huestes llevan cimitarras incrustadas con piedras preciosas y arcos dorados con flechas tóxicas, pero también son capaces de torturar a sus enemigos con música enloquecedora mediante armonías discordantes o gaitas fabricadas con extremidades arrancadas. Slanesh no siempre ha languidecido en su prisión crepuscular. Cuando cayó el mundo pretérito estaba en la cúspide de su poder, y todo tras engullir almas a elfas ricas en emociones. Sin embargo, su afición por ellas acabó por ser su perdición, pues el nuevo panteón élfico decidió recuperar fuera como fuera sus gentes. El dios mago Teclis y su hermano Tyrion, junto con el rey de las sombras Malerion y su madre, la semidiosa Morathi, forjaron una tregua basada en el odio que sentían por Slanesh. Usaron sus propias almas como cebo y atrajeron al dios hasta el subreino de Ulgis, el crepúsculo oculto, que yace en las penumbras entre sus reinos favoritos de His y Ulgu. Las cadenas que lo retienen son metafísicas, forjadas no con hierro, sino con una mezcla paradójica de magia de luz y de sombra. Pero ni siquiera los hechizos más fuertes son infalibles, y poco a poco Slanesh está rompiendo los grilletes divinos que lo encarcelan. Es más, es posible que Morath Caine haya acelerado sin querer el regreso de Slanesh a los reinos. Al adentrarse en su garganta para consumir las almas de reyes que necesitaba para su ascenso a la divinidad, Morathi le puso a Slanesh una oportunidad bandeja de plata para manifestar algo de su esencia en los reinos mortales. Así nacieron las gemelas del Príncipe Oscuro, Sinesa y Descesa. Ahora, las daemonios allanan con sádica alegría el camino para el regreso de su señor, pues cuando Slanesh se libere, los reinos se transformarán sin duda en una orgía de violencia y éxtasis de la que quizás jamás se recuperen. El reino del caos es una dimensión donde la intensidad de los sentimientos mortales se manifiesta en forma de paisajes de potencia surrealista. No es de extrañar, pues, que el palacio de Slanesh sea un lugar de extrema majestuosidad. Los rodean de los 6 círculos de la seducción, donde se apila a quienes no han conseguido superarlos. El círculo de la avidez es la tierra de la codicia sin ambajes, donde se alzan montañas de falsos tesoros. Lleno hasta los topes de banquetes rebosantes y lagos de vino oscuro, está el círculo de la gula, cuyas almas henchidas se atiborran constantemente, pero jamás se sacian. En los prados de la carnalidad se contonean criaturas seductoras de todo tipo, cuya belleza oculta dientes afilados y garras cortantes. En el círculo de la superioridad
la falsa idolatría del público se convierten en insultos y odio, mientras que la humildad es la única defensa en el laberinto círculo de la vanagloria. Solo si se sortean las playas interminables de la indolencia, donde la arena son los huesos pulverizados de aquellos que allí murieron, puede llegarse por fin al palacio, aunque eso significa entregar el alma para siempre a los cortesanos del Príncipe Oscuro.